¿Qué son realmente los evangelios? Origen y evolución de los evangelios canónicos. Bienvenidos a el segundo video de los evangelios titulado El testimonio de la Iglesia primitiva. Continuaremos nuestro video anterior con los autores y fecha de composición de los evangelios, un vistazo a la historia. Introducción a los autores tradicionales. En la tradición cristiana, se atribuyen los 4 evangelios a 4 autores específicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de estos evangelistas aportó una perspectiva única sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, ofreciendo a los creyentes una visión multifacética de su mensaje. Mateo, tradicionalmente se identifica como un ex recaudador de impuestos y uno de los 12 apóstoles de Jesús. Su evangelio es conocido por su énfasis en la conexión de Jesús con la profecía judía, presentándolo como el Mesías prometido. Marcos, se cree que fue un discípulo de Pedro, el apóstol. Su evangelio es el más breve y se considera el más antiguo canónicamente aprobado. Se centra en la acción y los milagros de Jesús, ofreciendo una narrativa rápida y directa de su ministerio. Lucas era un médico y compañero de viaje de Pablo. Su evangelio es notable por su atención a los detalles históricos y su enfoque en la compasión de Jesús hacia los marginados y los pobres. También se le atribuye la autoría de los Hechos de los Apóstoles. Juan es identificado como el discípulo amado y uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Su evangelio es distinto por su tono teológico y místico, subrayando la divinidad de Jesús y su relación íntima con Dios. Fecha de composición. Teorías y debates. La datación de los evangelios es un tema de debate entre los estudiosos. No existe un consenso absoluto sobre las fechas exactas de composición, pero se han propuesto varias teorías basadas en evidencia interna y externa. Evangelio de Marcos, se cree que fue escrito entre el 65 y el 70 después de Cristo. La mayoría de los estudiosos lo sitúan después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ya que se refiere a eventos que parecen aludir a esa catástrofe. Evangelio de Mateo, generalmente, se data entre el 70 y el 85 después de Cristo. Se considera que fue escrito después de Marcos, utilizando a este último como una de sus fuentes principales. Su enfoque en la comunidad judía cristiana sugiere un contexto en el que se estaba redefiniendo la identidad judía tras la destrucción del templo. Evangelio de Lucas, probablemente compuesto entre el 80 y el 90 después de Cristo. Lucas también parece haber utilizado a Marcos como una fuente, y se dirige a una audiencia gentil cristiana, indicando una preocupación por la expansión del cristianismo más allá de sus orígenes judíos. Evangelio de Juan. Se sitúa en una fecha más tardía, alrededor del 90 al 100 después de Cristo. Este evangelio presenta una teología más desarrollada y refleja una comunidad cristiana que está cada vez más separada del judaísmo y enfrentando conflictos internos y externos. Incertidumbre en la autoría y la datación. Es crucial reconocer que existe una considerable incertidumbre en torno a la autoría y las fechas exactas de composición de los evangelios. Aunque la tradición ha asignado estos textos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la evidencia interna y externa sugiere que estos evangelios pudieron haber sido compuestos por discípulos o comunidades cercanas a estos personajes. Además, las fechas de composición son aproximaciones basadas en referencias históricas, estilo literario y análisis textual. La falta de manuscritos originales y la complejidad del contexto histórico hacen que la datación precisa sea un desafío constante para los estudiosos. Resumiendo, los evangelios, atribuidos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ofrecen un relato diversificado de la vida y enseñanzas de Jesús, compuesto en un contexto histórico de expansión y desafío para la comunidad cristiana. La incertidumbre sobre la autoría y la fecha exacta de su composición añade una capa de misterio y profundidad a estos textos fundamentales del cristianismo. Características de los evangelios y diversidad en la unidad. Introducción a los evangelios. Es importante saber que más que biografías y al explorar los evangelios, es esencial entender que no son biografías completas de Jesús en el sentido moderno. Más bien, son interpretaciones teológicas de su vida y mensaje, cada uno ofreciendo una perspectiva única sobre quién era Jesús y qué significaba su ministerio. Estas narrativas fueron escritas para inspirar fe y proporcionar una comprensión más profunda de la relación de Jesús con Dios y con la humanidad. Diferentes perspectivas y enfoques. Cada uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentan una perspectiva distinta y aborda el mensaje de Jesús desde diferentes ángulos, reflejando así las necesidades y preocupaciones de sus respectivas audiencias. Evangelio de Mateo. Este evangelio se enfoca en presentar a Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Mateo hace hincapié en la conexión de Jesús con la tradición judía y cita profecías del Antiguo Testamento para subrayar que Jesús es el cumplimiento de esas promesas. Su enfoque es particularmente relevante para una audiencia judía cristiana que estaba buscando reconciliar su fe en Jesús con su herencia judía. Evangelio de Marcos. Es el más breve y directo de los evangelios.
Marcos destaca la acción y el sufrimiento de Jesús, presentándolo como el siervo sufriente que enfrenta la oposición y el rechazo con determinación. Su narrativa es rápida y enérgica, atrayendo a una audiencia que necesita una presentación clara y concisa de la obra salvadora de Jesús. Evangelio de Lucas. Este evangelio ofrece una narrativa detallada y compasiva. Lucas se dirige a una audiencia gentil y se enfoca en la inclusión de los marginados y la universalidad del mensaje de Jesús. Destaca la misericordia y la justicia social, subrayando que el evangelio es para todas las personas, independientemente de su origen o estatus. Evangelio de Juan. A diferencia de los otros tres, Juan adopta un enfoque más teológico y místico. Se centra en la divinidad de Jesús y su relación íntima con Dios, destacando temas como la luz, la vida eterna y el amor. Juan ofrece largos discursos de Jesús que profundizan en su identidad como el Hijo de Dios y su misión en el mundo. Diversidad de géneros literarios. Los evangelios no solo son diversos en sus perspectivas, sino que también contienen una rica variedad de géneros literarios, lo que les confiere una profundidad y complejidad significativas. Narraciones. Gran parte del texto de los evangelios consiste en relatos narrativos que describen los eventos de la vida de Jesús, como su nacimiento, ministerio, milagros, muerte y resurrección. Estas narraciones no siguen un orden cronológico estricto, sino que están organizadas de manera que subrayan ciertos temas y mensajes teológicos. Parábolas. Jesús es conocido por sus parábolas, historias cortas que utilizan elementos cotidianos para enseñar verdades espirituales profundas. Las parábolas de Jesús son herramientas poderosas para comunicar lecciones sobre el reino de Dios, la moralidad y la fe de una manera que es accesible y memorable. Discursos. Los evangelios también incluyen discursos extensos de Jesús, especialmente en Mateo y Juan. Estos discursos ofrecen una visión detallada de las enseñanzas de Jesús sobre una variedad de temas, desde la ética del reino de Dios hasta la naturaleza de su relación con el Padre. Son fundamentales para entender el mensaje teológico que cada evangelio busca transmitir. Entonces, los evangelios son documentos ricos y multifacéticos que, aunque no son biografías en el sentido moderno, nos ofrecen una profunda comprensión de la vida y el mensaje de Jesús. Cada evangelio aporta una perspectiva única y emplea una variedad de géneros literarios para comunicar su mensaje de manera poderosa y eficaz. El proceso de canonización de los evangelios. Selección y reconocimiento. Este proceso fue una tarea compleja y esencial en la historia del cristianismo. Durante los primeros siglos, los líderes de la Iglesia trabajaron para seleccionar y reconocer los textos que serían considerados libros sagrados. Este proceso no fue instantáneo ni sencillo, sino que involucró una serie de criterios rigurosos y una cuidadosa evaluación. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron reconocidos por la Iglesia como auténticos y autoritativos, en parte debido a su apoyo histórico y consistencia teológica con la enseñanza apostólica. A diferencia de otros textos que circulaban en la misma época, estos evangelios fueron aceptados porque reflejaban de manera fiel y coherente las enseñanzas de Jesús y los hechos de su vida, tal como los habían transmitido sus seguidores más cercanos. El papel de los concilios y la tradición. La canonización de los evangelios se consolidó a través de concilios eclesiásticos y la tradición de la Iglesia. Estos concilios fueron reuniones de líderes eclesiásticos que se llevaron a cabo para discutir y decidir cuestiones importantes de la fe y la práctica cristiana. Concilio de Nicea, 325 después de Cristo. Aunque no se centró exclusivamente en la canonización de los textos, este concilio marcó un paso significativo hacia la unidad doctrinal, proporcionando un contexto para la futura canonización. Concilio de la Odisea, 363 a 364 después de Cristo. Este concilio es uno de los primeros en mencionar una lista de libros del Nuevo Testamento que excluía textos considerados heréticos o de dudosa autoría. Concilio de Hipona, 393 después de Cristo. Este concilio, celebrado en el norte de África, fue uno de los primeros en aceptar una lista de libros que coincidía con el actual canon del Nuevo Testamento. Concilio de Cartago, 397 después de Cristo. Este concilio es famoso por aprobar una lista oficial de libros canónicos del Nuevo Testamento, que incluía los 4 evangelios, y sirvió para formalizar su lugar en la Biblia cristiana. Concilio de Trento, 1545 a 1563 después de Cristo. Este concilio fue convocado por la Iglesia Católica en respuesta a la Reforma Protestante y es considerado uno de los concilios más importantes en la historia del cristianismo. Su principal objetivo fue clarificar la doctrina católica y reformar aspectos disciplinarios de la Iglesia. Entre sus decisiones más relevantes se encuentran la reafirmación del canon de la Biblia, incluyendo los libros deuterocanónicos, la definición de la transubstanciación en la Eucaristía, y la reafirmación de la importancia de los sacramentos y las tradiciones de la Iglesia. Además, se establecieron medidas para mejorar la educación del clero y eliminar abusos y corrupciones dentro de la Iglesia. Además de los concilios, la tradición oral y escrita de la Iglesia desempeñó un papel crucial en la transmisión y preservación de los textos.
Los primeros líderes cristianos, como los padres de la Iglesia, citaron extensamente estos evangelios en sus escritos, lo que ayudó a reafirmar su autenticidad y autoridad. Importancia de la canonización. La canonización de los evangelios fue vital para la unidad y la ortodoxia de la fe cristiana. En un tiempo en que proliferaban diversas interpretaciones y herejías, era crucial establecer un conjunto de textos confiables que sirvieran como la base de la enseñanza y la práctica cristiana. Unidad de la fe. La canonización proporcionó a la comunidad cristiana un corpus común de escrituras que unificaba la fe y la práctica a lo largo de diferentes regiones y culturas. Al tener un conjunto estándar de textos sagrados, los cristianos de diversas partes del mundo podían compartir una misma base doctrinal y litúrgica. Defensa contra herejías. La existencia de textos canónicos ayudó a la Iglesia a defenderse contra las herejías y las interpretaciones erróneas de la enseñanza de Jesús. Los evangelios canónicos fueron utilizados para refutar doctrinas falsas y para enseñar la fe verdadera, asegurando que las enseñanzas de Jesús y los apóstoles se mantuvieran puras y sin distorsión. Estabilidad doctrinal. La canonización aseguró una base doctrinal estable que ha guiado a la Iglesia a lo largo de los siglos. Los evangelios no solo proporcionaron un relato confiable de la vida y las enseñanzas de Jesús, sino que también sirvieron como la fuente principal para la teología cristiana y la ética. La canonización de los evangelios fue un proceso decisivo que garantizó la preservación fiel de las enseñanzas de Jesús y la unificación de la comunidad cristiana bajo un conjunto de escrituras sagradas. Este esfuerzo monumental no solo defendió la fe contra interpretaciones erróneas, sino que también estableció una base sólida sobre la cual se ha construido la tradición cristiana a lo largo de los siglos. La transmisión y traducción de los evangelios. Papel fundamental de la copia y traducción. La transmisión y traducción de los evangelios han jugado un papel crucial en su difusión global. Desde los primeros siglos, los seguidores de Jesús se dedicaron a copiar cuidadosamente estos textos a mano. Estos manuscritos eran transmitidos de una comunidad a otra, asegurando que el mensaje de los evangelios llegara a diversas regiones y culturas. La traducción de los evangelios permitió que la palabra de Jesús fuera accesible a personas que hablaban diferentes lenguas. Empezando por la Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento que incluyó partes del Nuevo Testamento, y continuando con traducciones al latín, siríaco, copto y otras lenguas. Estas traducciones hicieron posible que el mensaje cristiano cruzara fronteras lingüísticas y culturales, facilitando su expansión y aceptación en todo el mundo. Importancia de la imprenta. La invención de la imprenta en el siglo XV marcó un hito significativo en la difusión de los evangelios. Antes de la imprenta, cada copia de los evangelios tenía que ser escrita a mano, un proceso laborioso y propenso a errores. La imprenta permitió la multiplicación masiva de estos textos, haciendo que los evangelios fueran más accesibles que nunca. Biblia de Gutenberg. La Biblia de Gutenberg, impresa en 1455, fue una de las primeras grandes obras impresas y contribuyó enormemente a la difusión del cristianismo. Esta innovación no solo redujo el costo de las copias de la Biblia, sino que también permitió que más personas tuvieran acceso directo a las Escrituras. Accesibilidad y alfabetización. La imprenta democratizó el acceso a los textos sagrados, fomentando la alfabetización y permitiendo que más personas leyeran y entendieran los evangelios por sí mismas. Esto fue un factor clave en la Reforma Protestante, donde el acceso directo a las Escrituras permitió nuevas interpretaciones y reformas dentro del cristianismo. Diferentes versiones y traducciones. A lo largo de la historia, los evangelios han sido traducidos a miles de idiomas y dialectos. Cada traducción ha tratado de preservar el mensaje esencial de los evangelios, adaptándolo a la lengua y la cultura de los nuevos lectores. Diferentes versiones. Existen diversas versiones de los evangelios que reflejan variaciones en la traducción e interpretación. Por ejemplo, la Biblia King James en inglés, la Vulgata en latín y la Reina Valera en español son solo algunas de las versiones más influyentes. Cada una de estas versiones ha jugado un papel importante en la difusión del cristianismo en distintas regiones. Actualización continua. Las traducciones de los evangelios se actualizan continuamente para reflejar cambios en el idioma y el conocimiento teológico. Por ejemplo, versiones modernas como la Nueva Versión Internacional, NVI, y la Nueva Traducción Viviente, NTV, buscan hacer que el texto sea comprensible y relevante para el lector contemporáneo, sin perder la fidelidad al mensaje original. La transmisión y traducción de los evangelios han sido fundamentales para llevar el mensaje de Jesús a todos los rincones del mundo. La imprenta jugó un papel clave en esta difusión, y la existencia de múltiples versiones y traducciones ha permitido que las enseñanzas de Jesús sean accesibles a personas de diferentes lenguas y culturas. Hemos llegado al final de nuestra historia del origen y evolución de los evangelios. Espero que les haya resultado interesante. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse al canal para más contenido. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Déjame tus comentarios. Nos encanta leer lo que piensan.
Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.